Se sonríe al mirarte. Tiene las manos finas, león. Los ojos tiene como los tienes tú. Un día, suavemente, con sus corteses modos, hizo el hombre la jaula para encerrarte allí. Y ahora te contempla, apoyado en los codos, sobre el hierro prudente que los aparta de ti. No cede, bien lo sabes. 10 veces en un día tu cuerpo contra el hierro carcelario se fue. 10 veces contra el hierro fue inútil tu porfía. Tus ojos, muy lejanos hoy dicen, ¿para qué? Extracto de El León, poema de Alfonsina Storni. El patriarcado sigue vivo, lo sabemos. Y cómo no si, desde que tenemos conocimiento de las ideas desarrolladas por distintas culturas, estas hablaron de nosotras como personas inferiores, con capacidad intelectual menor a la de los hombres, como personas frágiles e irracionales, ciudadanas de segunda clase. Corres como niña, que eres nena, calladita te ves más bonita. A las mujeres no hay que entenderlas, hay que quererlas. Las mujeres son el sexo débil. Todas las mujeres están locas. Son frases que crecimos escuchando, probablemente confundidas al comprender que no merecíamos ser miradas de esa manera, pero también comenzando a dudar al darnos cuenta que nadie decía lo contrario. ¿Y cómo no dudar de nosotras si los grandes pensadores que estudiamos hasta el día de hoy, como Freud, Nietzsche, Jung, por nombrar algunos, reforzaron la idea de que éramos incomprensibles e inferiores? Eso cala la visión que tienes de ti misma desde pequeña y es una dificultad adicional para enfrentar el mundo. Porque aparte de las barreras económicas, estructurales y sociales en que las mujeres continúan en desventaja, existe una barrera más, la dificultad para atraernos a salir y no regresar a la jaula que creímos que nos correspondía. Soy Fernanda Abarca, psicóloga y licenciada en literatura. Esto es El artista como medium, un camino entre la cima y el abismo. Las frases que comentaba al comienzo, esas que todas y todos hemos escuchado y espero que cada día escuchemos menos, se sustentan en gran parte a raíz de esta invisibilización por el entendimiento de los hombres de que las mujeres no eran relevantes o de que los temas asociados a ser mujer o los asignados a ser mujer no eran relevantes. Las mujeres también fueron no reconocidas en la historia, es decir, no solo porque se les dificultó tener la educación, por ejemplo, o tener las posibilidades de ser vistas, sino que también cuando lo hicieron se burlaron de ellas, no las tomaron en serio, o si es que hablaron de cuestiones más específicas del rol que les habían asignado en la sociedad, de maternidad, por ejemplo, consideraban que esas eran cuestiones no universales y por eso muchas veces no pasaron a la historia, ni el arte, ni en las ciencias sociales, ni en casi ningún caso. Como para entender esto, por ejemplo, es lo que ocurrió en la Revolución Francesa, que se considera lo que marca el inicio de lo que luego sería el feminismo, cuando los hombres proclaman los derechos del hombre y el ciudadano, las mujeres también hacen lo suyo y declaran los derechos de la mujer y la ciudadana, dándose cuenta que no les habían incorporado. Esto lo escribió Olympe de Gouges, creo que así se dice, y fue guillotinada. Es decir, esos derechos específicamente se estaban reclamando para hombres, nunca las tomaron en cuenta. Me llama la atención esto que ocurrió en el arte, en la literatura, sobre la invisibilización de la mujer por hablar de temas no universales, entre comillas, obviamente según la perspectiva de hombres, hetero, cis, quien es.
en general han tenido el poder del conocimiento. Me llama la atención, por ejemplo, que cuestiones tan trascendentales como cuidar de una familia, la crianza, un embarazo, cómo esos pueden considerarse temas no universales. O, por ejemplo, ¿por qué sería universal o válido hablar de sexualidad masculina, pero no de femenina? Dicho lo anterior, hoy día voy a hablar de dos obras. Una es La última niebla, de María Luisa Bombal, escritora chilena, publicada en 1934. Y la otra es El tapiz amarillo, publicada en 1892, de la escritora estadounidense Charlotte Perkins Gilman. Voy a comenzar por la biografía, en general por las cosas importantes o más relevantes de quién fue Charlotte Perkins Gilman, estadounidense, nacida en 1860. Ella fue una intelectual multidisciplinar que fue muy activa en la defensa de los derechos civiles de las mujeres. Entre 1890 hasta 1920 fue una activista feminista profesional, es decir, vivió esto, pero también vivió desde escribir tratados de sociología respecto a la desigualdad entre el hombre y la mujer en revistas serias de sociología de su época. También escribió ciencia ficción, donde mostraba la injusticia, desigualdad entre el hombre y la mujer. Escribió sobre economía, escribió poesía, escribió novelas, siempre desde esa perspectiva. Es decir, como intentando mostrar y cuestionar cuál era el rol de la mujer y por qué ella no debía ni depender del hombre ni ser considerada como una persona que solo le correspondía ser madre y esposa. Algunas sociólogas consideran a Perkins Gilman como la primera socióloga feminista. Es llamativo que la mayoría de las formaciones de sociología no se incluya porque tenía postulados muy parecidos a los de Durkheim y Max Weber, incluso Marx, aunque ella no lo leyó. Solo que, claro, ella, el centro de su sociología, por así decirlo, era no la desigualdad de clases, sino entre hombres y mujeres. Ella provenía de una familia de mujeres intelectuales muy influyentes, eso por el lado de su familia paterna. Sin embargo, el padre abandona a su familia tempranamente, aunque sí las mujeres por el lado paterno permanecieron en su familia, posteriormente apoyando a la madre de Charlotte y a sus hermanos. Ella se dio cuenta muy temprano que se sentía incómoda con lo que al parecer significaba e implicaba ser mujer en la sociedad. Antes de salir del colegio ya entendía que esto era algo que no tenía sentido y que en realidad no estaba dispuesta a aceptar, no estaba dispuesta a moldarse. Estudió diseño y se formó de manera autodidacta en bibliotecas públicas. O sea, no tuvo una formación intelectual como formal, digamos. Luego, a sus 20 y tantos años, sufre una crisis porque su mejor amiga de toda la vida, Marta, se casa y ella se siente abandonada, como sin familia un poco, y ahí comienza a considerar, sí, la vida como en familia, en pareja, una posibilidad. Entonces conoce a un artista, se casan y un año después tiene una hija. Después del nacimiento de su hija, Perkins va a sufrir una depresión postparto muy profunda, muy grave. Así que va a un neurólogo que estaba siendo muy reconocido en la época, de apellido Mitchell, y él le prescribe una cura de descanso que básicamente era no hacer nada, no escribir, no salir, no ver gente, solo cuestiones domésticas y dormir todo el día, si es que podía. Y bueno, ella empezó a empeorar, se dio cuenta que no le hacía nada de bien y ya luego un tiempo deja el tratamiento, que no le hacía nada de sentido, y pasa un tiempo sin su esposo. Se dio cuenta que no le hacía sentido la vida en pareja o ese matrimonio y que tenía que separarse para recuperar su salud mental. Y bueno, como ella ya sabía, a pesar de que el neurólogo había dicho todo lo contrario, como que se recluyera en casa, se separó y al año siguiente escribió 15 ensayos, muchísimos poemas y una novela.
Esta novela es El tapiz amarillo, que es la más conocida de ella y es de la que voy a hablar hoy. Bueno, El tapiz amarillo es muy autobiográfica, no del todo, pero sí, tiene mucho que ver con la depresión postparto que ella tuvo y una crítica a muchas cosas, o sea, cómo las mujeres enferman desde el rol que se les asigna, cómo básicamente eran esclavas de la familia en muchos sentidos, y cómo la salud mental pensada desde los hombres no tenía sentido si es que además no escuchaban a las mujeres respecto a qué les hacía sentir enfermas. Bueno, su obra El tapiz amarillo básicamente va a hablar de cómo enfermó en el fondo porque le prescribieron un tratamiento que no tenía nada que ver con las cosas que ella le hacían bien, que era desarrollar la vida intelectual, llenarse de estímulos, como querer comerse el mundo un poco. Y no lo sé, al parecer desde la mirada de la salud mental probablemente eso no se consideraba que fuera algo, no sé, como desde un lugar que una mujer pudiera sanarse. Más adelante, Catherine, que es la hija de Charlotte, se va a ir a vivir con su padre y con la nueva esposa del padre, y esto también va a ser muy llamativo para la época. Aparte que no era usual que las parejas se separaran, ella iba con el padre y no con la madre, entonces también Perkins va a ser muy criticada por eso y a todos les va a extrañar que además se lleva muy bien con el matrimonio de su esposo. Ya a sus 40 años, mucho tiempo después, se casa nuevamente con un hombre que apoyó su carrera feminista y como escritora. Fueron muy felices. En 1934 muere su marido. Poco tiempo después, ella sabe que tiene un cáncer de pecho incurable y un año después de eso se suicida con cloroformo. Sobre esto hay que decir que Hillman, que está vinculada a muchas causas respecto a derechos, fue una defensora muy enfática respecto a el derecho a la eutanasia en enfermos terminales. En su nota de muerte escribió: cuando toda la utilidad ha terminado, cuando uno tiene la certeza de una muerte inminente e ineludible, es el más simple de los derechos humanos elegir una muerte fácil y rápida en lugar de una muerte lenta y horrible. Una cosa que olvidé, pero igual quiero mencionarlo porque me parece importante y es algo que también me interesa de Hillman, es que también ella visibilizó como normal la diversidad sexual, o sea, incluso en esa época, en el siglo XIX. Y de hecho ella se reconoció como bisexual o que gustaba de hombres y mujeres. No sé si públicamente, pero sí lo supieron sus parejas. Así que eso, era un dato que también quería comentar. El tapiz amarillo, entonces. Bueno, este relato, en realidad una novela corta, tiene todo que ver con la vida de Hillman. Se trata de una protagonista que tiene depresión postparto y que le prescriben el mismo tratamiento que a Hillman, es decir, una cura de descanso, no escribir, no tener actividad en general, reposo, no ver a personas queridas, todo eso. En el primer minuto de la novela, probablemente primeras 2 páginas, pero yo lo escuché en audiolibro, la protagonista dice: John es médico y es posible, claro que no se lo diría a nadie, esto solo lo escribo para mí, que ese sea el motivo por el que no logro curarme. Es que no cree que esté enferma. ¿Y qué puede hacer uno? Si un médico prestigioso, que además es tu marido, le asegura a amigos y parientes que lo que te pasa no es en realidad nada grave, solo una ínfima depresión nerviosa transitoria. ¿Qué se puede hacer? Mi hermano, que también es médico prestigioso, sostiene lo mismo. Tengo rigurosamente prohibido trabajar hasta que vuelva a encontrarme bien. Personalmente estoy en desacuerdo con sus ideas. Personalmente creo que un trabajo agradable e interesante me haría bien. Pero, ¿qué se puede hacer? Vemos acá ya que desde el inicio, como le pasó a Charlotte, ella sabe que esto no le va a hacer bien y que los médicos y los hombres también, en este caso, están equivocados, a pesar de que sean médicos muy prestigiosos y todo eso. Entonces, bueno, eso ya es muy interesante, como que eso quede tan claro ya desde el comienzo.
Continuando con el relato, en este tiempo de reposo, ella se va a quedar en una pieza que tiene un tapiz amarillo, que a ella le desagrada mucho. Lo encuentra horrible, le causa malestar mirarlo, no sabe por qué. Y en este tiempo que tampoco tiene nada que hacer, se dedica a escribir, comienza a tener como una fascinación por escribir sobre este tapiz. Sus figuras, el color, lo que le hace sentir, como que se empieza a obsesionar con él y no sabe por qué le molesta tanto. Bueno, también escribe a escondidas porque John y Jenny, que es la hermana del esposo, creen que ella está enferma también en parte por escribir. A pesar de que solo se dedica a hacer esto, al mismo tiempo es muy consciente de que observar ese tapiz todo el día le hace mal. Entonces le dice a su esposo que por favor se cambien de pieza. Él claramente no la toma en cuenta. Le dice que para una enferma de nervios, así le decía, que creo que es una manera de decir como, no sé, una enfermedad como que fuera falsa casi. Es importante como no ceder ese tipo de fantasías. Así que ella debe soportar un rato más en la habitación, intentando convencerse de que no es importante. Sin embargo, vamos viendo, porque este es un relato en primera persona, que su salud mental se va viendo cada vez más deteriorada. Varias veces habla con su esposo, tratando de convencerlo. Acá voy a leer una cita porque me parece muy buena respecto a cómo el esposo la trata cuando ella le dice más de una vez que necesita salir de esa pieza. Yo no me defendí demasiado bien, porque antes de terminar ya estaba llorando. Y el bueno de John me tomó en brazos, me llevó arriba, me puso en la cama y me leyó hasta que me dormí. Dijo que yo era la niña de sus ojos, su consuelo, lo único que tenía en el mundo, que tengo que cuidarme por él y ponerme bien. En ese papel tapiz hay cosas que solo yo sé, cosas que nadie más sabrá. Cada día se destacan más las formas inciertas que hay detrás del dibujo principal. Es como una mujer agachada, arrastrándose detrás. No me gusta nada. Claro que no se lo comento a nadie, tan tonta no soy. Más adelante hay otra cita en la que dice: el dibujo principal es el de muchos ojos enojados que no dejan pasar o salir a las mujeres detrás del dibujo. Cuando ellas lo intentan, estos ojos estrangulan sus cabezas y ellas quedan ahí en el suelo derrotadas. Continúo con el relato. Bueno, ya es claro que ella se está obsesionando con el tema de que existe un secreto o algo importante en ese tapiz, a pesar de que nunca ha dejado de odiarlo. En realidad, sí, es claro que está proyectando su situación de sentirse atrapada, encarcelada. El esposo dice que si ella no mejora, va a ir a ver al Dr. Mitchell, que era un especialista en enfermedades mentales. Ella no quiere ir a verlo porque sabe que es igual al hermano y al esposo, solo que peor. Me gusta acá la historia de que este apellido es el mismo del médico que le dijo a Hillman que hiciera la cura de descanso. Entonces, después de que ella publica este libro, se lo envía como respuesta para decirle que estaba completamente equivocado. Y él nunca le responde. Bueno, continuando de nuevo con la novela, la protagonista empieza a encontrar mayor tranquilidad porque de pronto como que le gusta este tapiz amarillo por encontrar un algo secreto en él, como ya mencionaba, está muy intrigada en descubrir lo que hay ahí y es claro que empieza a alucinar, o sea que pierde conexión con la realidad. Comenta que ve amarillo por todos lados, que siente el olor amarillo, que incluso llega a pensar en quemar la casa para deshacerse del olor y del amarillo, pero al mismo tiempo está contenta porque ahora tiene alguna ocupación que es mirar la pared. Bueno, y al final del relato ella tiene el propósito de sacar a esta mujer o a estas mujeres del papel de la cárcel en la que ella ve que están y arranca todo el papel mural. Entonces el relato finaliza cuando su esposo llega, queda muy impactado, se desmaya y ella pasa por encima de él arrastrándose. Es decir, ella pasa por encima de las barreras de su propia prisión, digamos, del matrimonio, del ser para la familia, y a un final revelador que finalmente muestra que hay ahí un camino hacia la emancipación y no querer asumir ni estar más en
en ese rol, en esa posición que le fue asignada. Ahora voy a hablar de María Luisa Bombal, la escritora chilena, como ya había mencionado antes, para luego comentar la novela de ella llamada La última niebla, publicada en 1930. María Luisa Bombal nace en Viña del Mar y vive en Chile hasta que su padre muere cuando ella tenía 9 años. A esa edad, la madre de Bombal se va a Francia con sus hijas y allá ella estudia en la facultad de la Universidad de la Sorbona, donde obtiene el certificado en literatura francesa. Luego de eso regresa a Chile y conoce a Eulogio Sánchez, que va a ser muy importante en la vida de Bombal, o en realidad respecto a cómo se suele contar la vida de ella. Bueno, Eulogio Sánchez era descendiente de 2 presidentes, tenía una gran fortuna, entonces era como alguien atractivo, digamos, respecto al poder que tenía, todo eso. Y mantiene una relación a escondidas. En realidad se había separado, pero no se había divorciado. Ella se entera de esto después y bueno, ahí hay varias peleas entre ellos. Ella empieza a pasarlo muy mal. En algún momento él termina con él y ella se obsesiona con él, comienza a perseguirlo, le escribe de manera insistente. En realidad Bombal como que se narra su vida como una persona con problemas respecto a las relaciones amorosas, como que era algo difícil al parecer para ella, algo difícil de manejar. Entonces un día asiste a un evento en el que él estaba presente y ella se dispara a sí misma. No me queda claro si trata de suicidarse o no, pero se dispara en un brazo. Se salva. Bueno, ella era muy amiga de Pablo Neruda y él, viendo toda esta situación, le dice que él se va a Buenos Aires y que ella se vaya con él. A todo esto me llamó la atención encontrar algo que decía Neruda de Bombal, que era que ella era la única mujer con quien se podía hablar seriamente de literatura. Y no lo sé, eso me dio mucha rabia, pero no me sorprende también. Otras cosas que se decían de Bombal, no él, pero los círculos literarios, era que tenía demasiada personalidad para ser mujer. Tampoco me sorprenden esos comentarios. En Buenos Aires ella se desarrolla como escritora y a los 23 años publica La última niebla. A lo largo de su vida se relacionó con escritores muy importantes en Chile y Argentina, como Marta Brunet, Pablo Neruda, incluso con Gabriela Mistral, que admiró a Bombal. También escritores como Jorge Luis Borges y Victoria Ocampo. Se casa con un pintor, Jorge Larco, en Argentina. Me parece, según lo que leí películas, para tener un matrimonio de fachada, es decir, como para mantener la imagen de que no era una mujer soltera a su edad, ya como a los 30 años. Para Larco esto también era conveniente, eran amigos porque era homosexual y básicamente los dos querían como mantener una imagen de ser normales, entre comillas. En 1940 regresa a Chile y, bueno, ya divorciada de Larco porque no salieron bien las cosas y está pasando por una pena de amor. Y acá nuevamente es un poco tomada por sus emociones y revive la herida de la relación fallida con Eulogio Sánchez. Entonces lo busca, esto fue 8 años después de haber estado con él. Lo busca, lo encuentra y le dispara. Le dispara y lo hiere en el brazo. También me parece que sí quería matarlo y que falló. Más adelante ella dijo que era como para matar su mala racha en el amor, como que esa había sido la razón. Y después de eso está encarcelada algunos meses. Cuando sale de la cárcel se va a ir a Estados Unidos, donde se vuelve a casar y allá permanece hasta 1973, es decir, alrededor de unos 30 años. En el 73 regresa a Chile de manera definitiva y cuentan de ella, aunque también familiares lo han desmentido, pero que pasó sus últimos días en una casa de reposo, muy sola y con problemas de alcoholismo.
Igual hablaban mal de ella en Chile por los problemas amorosos, esos escándalos que hubo, entonces no era muy querida como por el círculo de la cultura. Y muere el año 1980 de un coma hepático. Sobre la importancia literaria de Bombal, creo que es relevante comentar que para muchos estudiosos ella es la precursora o quien inaugura el realismo mágico. El escritor Juan Rulfo, que escribió Pedro Páramo, comentó que se inspiró en el estilo literario de La Amortajada, que es otra obra muy importante de ella, para escribir Pedro Páramo, que es una novela muy importante en la literatura latinoamericana. Y Rulfo, a su vez, influenció a García Márquez, que luego va a ganar el Nobel en literatura por 100 años de soledad. Entonces se propone que en esta cadena del realismo mágico, que es la corriente literaria que mezcla el realismo con la fantasía en un contexto latinoamericano, tiene el origen en Bombal realmente, siendo esto algo muy importante en realidad. Bueno, y a continuación voy a narrar, en un resumen claramente, La Última Niebla, publicada en 1930. El relato está narrado en primera persona por una protagonista mujer, de quien nunca sabemos el nombre. Ella y su primo Daniel acaban de casarse y ese mismo día se instalan en la casa de campo familiar. Quiero hacer un paréntesis acá, algo que había olvidado de señalar antes. En este relato, La Última Niebla, y en el tapiz amarillo, las protagonistas, es decir, quienes narran todo el texto, no tienen nombre, nunca se dice su nombre. Entonces eso ya es algo muy decididor, pero que voy a comentar en profundidad más adelante. Regreso al relato entonces. Bueno, ella, la protagonista, se casa con su primo Daniel y llegan a la casa de campo familiar. A esta misma casa había llegado Daniel un año antes con su ex esposa, que falleció luego de 3 meses. Daniel y ella, que a todo esto son primos, en realidad se casan solo como porque era lo que había que hacer. Acá hay una conversación que un poco ejemplifica esto. Voy a leer. ¿Para qué nos casamos? Por casarnos, respondo. ¿Sabes que has tenido una gran suerte al casarte conmigo?, le dice él. Sí lo sé, replico, cayéndome de sueño. ¿Te hubiera gustado ser una salterona arrugada que teje para los pobres de la hacienda? Me encojo de hombros. Ese es el porvenir que aguarda a tus hermanas. Permanezco muda. Bueno, y esta conversación da cuenta que, o sea, para nada se casaron como ni por quererse, ni por ser una pareja, nada. Simplemente, como dicen ahí, por casarse. La novela tiene un tono de desesperanza todo el tiempo. Esa atmósfera se va a mantener la mayor parte del relato y lo que va a pasar, que no es mucho en general, es que ella continúa narrando su vida en la que se siente muy frustrada por no ser amada, por no amar a la persona con quien está, por no vivir un amor apasionado también en lo sexual. Y básicamente toda su frustración gira en torno a eso. En todo caso, realmente sí es muy triste que Daniel, el esposo, siga enamorado de la ex esposa. De muchas formas da a entender que quisiera que ella fuese como su ex esposa. Entonces es muy triste todo, muy lamentable, y además ella percibe su vida muy aburrida. En el campo, sin alguna actividad que le llame la atención, sin nada que le apasione más que este anhelo de amor y pasión sexual que no tiene. Se siente asfixiada constantemente por esto, y bueno, en todo este relato no existe una distinción clara entre lo que es real, por así decirlo, entre la secuencia temporal de los hechos, entre la imaginación, los sentimientos y los deseos de la protagonista, incluso con los sueños. Entonces esto es muy novedoso, que es lo que, como decía más adelante, van a considerar un precedente para el realismo mágico. Y en ese sentido lo que leemos es algo que
nunca sabemos muy bien de qué se trata, da mucho para la interpretación. Todo lo que se cuenta, qué tanto es real, qué no, y bueno, tampoco la gracia es como tener claro eso. El juego es más bien estar ahí entre medio en esa niebla, digamos, como es el título de la novela. A continuación quiero leer una cita que muestra el sufrimiento constante de la protagonista sobre no ser amada y no ser deseada. La cita es la siguiente. Ante el espejo de mi cuarto desato mis cabellos sombríos. Hubo un tiempo en el que los llevé sueltos, casi hasta tocar el hombro. Mi peinado se me antojaba entonces un casco guerrero. Mi marido me ha obligado después a recoger mis extravagantes cabellos, porque en todo debo esforzarme en imitar a su primera mujer que según él era una mujer perfecta. Compruebo angustiada que mis cabellos se han oscurecido. Van a oscurecerse cada día más, y antes que pierdan su brillo y su violencia, no habrá nadie que diga que tenga lindo el pelo. Paralela a esta forma de vivir la existencia de la protagonista, existen los personajes de Felipe, el hermano de Daniel, y Regina, su esposa. Pero también un amigo de este matrimonio que aparece de vez en cuando. Y la protagonista se da cuenta que Regina es amante de este amigo que a veces aparece en la casa de campo. A la protagonista le dan muchos celos porque ve en ellos una pasión sexual, un amor, una vida como intensa que ella no tiene. Cada vez que lo ve se descompone porque finalmente es como lo que anhela todo el tiempo. Un día el matrimonio de la protagonista está en la ciudad y ella decide salir a caminar la noche porque se siente muy mal por todo lo que vengo mencionando. Le pide permiso a su marido y él la deja salir. Viene pensando en lo monótona que es su vida, en que va a volver al campo y que dentro de 1 año y 10 años más todo va a ser lo mismo. Y comenta lo siguiente. Pasada mañana será lo mismo y dentro de 1 año. Y será lo mismo hasta que la vejez me arrebate todo derecho a amar y a desear. Y hasta que mi cuerpo se marchite y mi cara se aje y tenga vergüenza de mostrarme sin artificios a la luz del sol. No me siento capaz de huir. ¿De huir a dónde? La muerte me parece una aventura más accesible que la huida. De morir sí, me siento capaz. Es muy posible desear morir porque se ama demasiado la vida. En eso está ella, en ese tipo de emociones, y ocurre algo inesperado. Un hombre joven y atractivo se acerca a ella y ella se ve completamente encantada por él. Y básicamente dice que comprende que él era lo que estaba esperando y que lo va a seguir por siempre. Va con él a su casa y pasan la noche juntos. Una noche muy sexual, muy erótica también, que se describe de la siguiente forma. Anudo mis brazos tras la nuca, trenzo y estrenzo las piernas y cada gesto me trae consigo un placer intenso y completo, como si por fin tuvieran una razón de ser mis brazos y mi cuello y mis piernas. Aunque este goce fuera la única finalidad del amor, me sentiría ya bien recompensada. Su cuerpo me cubre como una grande ola hirviente. Me acaricia, me quema, me penetra, me envuelve, me arrastra desfallecida. A mi garganta sube algo así como un sollozo. Y no sé por qué empiezo a quejarme, y no sé por qué me es dulce quejarme. Y dulce a mi cuerpo el cansancio infligido por la preciosa carga que pesa entre mis muslos. El fragmento anterior es importante porque al parecer María Luisa Dombal fue, al menos de las escritoras latinoamericanas, la primera en escribir sobre sexualidad desde un punto de vista femenino y de una manera tan erótica. Entonces eso también es algo relevante en este relato. Pero siguiendo con la historia de la protagonista, que se encuentra con este hombre muy atractivo, ella disfruta mucho esa noche, ¿no? Y al día siguiente vuelve a su casa, con la certeza de que algún día van a volver a encontrarse. Este encuentro es lo que va a mantener todo el sentido de la vida de la protagonista. De hecho, luego pasan 10 años y ella continúa viviendo la vida o sobreviviéndola, reviviendo esa noche y encontrando la felicidad en saber que van a volver a encontrarse. Está segura de haberlo visto a lo lejos más de una vez, pero
muy probablemente eso no sea cierto. Y eso le basta para mantener como fuego por la vida. Entonces, una noche el matrimonio va a volver a estar en la ciudad y ella se siente llamada, tiene la intuición de que se va a encontrar con su amante, que nunca vuelve a ver desde la única vez que estuvieron juntos. Pide permiso a su esposo y él le dice que no, y ella le pregunta por qué no, si hace muchos años ella salió de noche y él no había tenido ningún problema. Entonces comienzan a hablar de que eso nunca podría haber sucedido, y él recuerda que esa noche, 10 años atrás, los dos habían tomado mucho y que probablemente ella debe haber soñado que salió de noche. Y ahí comienza la protagonista a estar en crisis, porque se da cuenta, por un lado, que nunca había escuchado en esa noche la voz del amante, y entonces que probablemente se trataba de un fantasma, piensa ella, o un sueño. Para resolver esta duda, que la tiene desesperada, busca a Andrés, que era el hijo del jardinero, quien le había dicho que había visto a un hombre saludarla de lejos, cuando ella pensaba que su amante estaba por los alrededores. Pero cuando lo busca, Andrés no aparece, y aparece luego muerto, porque se había ahogado en el estanque. Y ahí la protagonista ya está completamente desolada, porque no sabe cómo va a poder seguir viviendo sin resolver este misterio. Continúa tratando de hacer la vida normal después de la muerte de Andrés, pero no lo logra. Siente y dice que su amante era más que un amor, que era su razón de ser, su hoy y su mañana. Es decir, completamente toda la vida girando alrededor de esta persona que, de hecho, ni siquiera ella sabe si existía, nosotros tampoco. En todo este relato, que ya está como muy sombrío, va a suceder que se enteran que Regina está grave en el hospital, que se disparó e intentó suicidarse y que la encontraron en la casa de su amante. Cuando la protagonista ve a Regina, que está delirando, pensando que ve a su amante y lo insulta, pero también luchando por vivir porque no quiere dejarlo, ella, la protagonista, siente una profunda rabia porque Regina, desde la perspectiva de ella, tuvo una vida mucho más intensa, pudo vivir un amor, pudo vivir eso que ella tanto anhelaba. Se siente completamente desdichada y frustrada al ver cómo Regina tuvo esta vida y ella no. Envidia el dolor que ella tiene, envidia incluso su sufrimiento, porque tuvo un sentido. Finalmente, la protagonista no logra resolver el misterio si es que su amante realmente había existido o no, aunque se insinúa y todo da para pensar que realmente no. Y en algún momento sale del hospital y ve un auto y intenta suicidarse. O sea, hace el gesto como de arrojarse, pero alguien la agarra y, bueno, se da cuenta que era su marido. Después de sostenerla y rescatarla, ella piensa como en lo patético que sería el suicidio de una mujer vieja y que ya ni siquiera eso tiene sentido. Daniel la va a tomar del brazo entonces y van a seguir caminando. Ninguno de los dos va a decir nada, como si el intento de suicidio de ella no hubiese ocurrido. Ella entonces y Daniel son conscientes que van a continuar en una vida sin sentido, y ella asume su destino, como ya lo asumió hace mucho tiempo, como una vida condenada a la frustración y al sinsentido. Habiendo resumido los dos relatos y las vidas de estas escritoras, voy a partir por mencionar lo evidente, que era algo que ya comenté antes, lo de la ausencia de nombres de las protagonistas, que es muy loco también que eso sea así, porque como una protagonista
la persona más importante del relato, puede no tener un nombre. Entonces ya esto es muy simbólico en la época de ellas, o sea, 1890 y 1930, en que visibilizaban este estar en segundo lugar, esta ausencia de no poder ser protagonistas de sus vidas. Ya lo visibilizaban de algún modo. Quiero mencionar también que es evidente que estas novelas tratan más bien de problemas, por así decirlo, de mujeres burguesas, pero también me parece muy interesante cómo muestran cuestiones que no tenían nombre, que obviamente sentían muchas mujeres, pero que probablemente ninguna entendía muy bien. Entonces, en ese sentido, creo que son la voz o la visibilización de un sentir, de una experiencia de un montón de mujeres que no sabían cómo nombrarlo. A propósito de las propias barreras que quizás las mujeres aún nos ponemos a veces, producto de toda esta historia que nos precede, siento que acá hay como un contrapunto un poco opuesto entre el relato de Hillman, El tapiz amarillo, en que sí, la protagonista se siente prisionera de su familia, de la estructura de la vida que lleva, de ella misma, pero luego se va a entender que se libera de esto, pero con mucho sufrimiento también, o sea, con horror, con demasiada dificultad. Y en el caso de La última niebla, es como si esa condena, esa vida se asumiera como algo escrito, como algo que ni siquiera puede ser cuestionado porque no existe ninguna forma de que se viva de manera diferente. Y ahí también vuelvo a pensar como en la jaula, entre comillas, por temor, probablemente, y también por la dificultad que implicaría salir de esa jaula, que si bien en el relato y antes era más evidente que ahora, en el caso de La última niebla es como muy diferente, como ya decía, a cómo esta jaula, por así decirlo, la jaula interna, se expresa, porque si bien la estructura no permite que se tenga otra vía, igual se muestra a Regina que sí la tiene. Entonces, eso me parece interesante, porque también, aunque estoy hablando de relatos que dan cuenta de mujeres de otra época, creo que todas tenemos un poco esas limitaciones internas que generalmente tienen que ver con temores, con autoconfianza para desarrollar la vida como queremos, para confiar en nosotras, muchas veces a causa de toda esta historia. No es una casualidad, por ejemplo, que la mayoría de las personas que vayan a terapia son mujeres. No necesariamente porque tengan problemas de salud mental o porque las mujeres seamos personas más complicadas, sino también porque somos personas que nos cuestionamos más que los hombres. Nuestra confianza está más herida. Tenemos, digamos, más tendencia a la autocrítica, pero también a mirarnos desde lo bueno y lo malo, ¿no? Pero bueno, solo quiero evidenciar que si bien es bueno criticarse, también eso muchas veces nos juega en contra, sobre todo cuando tendemos a ser criticadas de manera directa o indirecta por una estructura en la que aún estamos en desventaja. En cuanto a comentarios que tienen que ver un poco con los dos relatos, bueno, la crítica sobre la salud mental es súper clara, de cómo los hombres históricamente han decidido como lo que sí es válido y lo que no, también en la salud mental, y cómo no escuchaban o no han escuchado a mujeres respecto a lo que ellas piensan o consideran que es bueno para ellas mismas, lo que entonces incluso podía hacer que enfermaran. Y de algún modo no tengo dudas que eso de ciertas formas sigue ocurriendo, porque mientras no haya una formación general, transversal de feminismo en los profesionales y las personas intelectuales, eso va a seguir ocurriendo. En la salud mental también se muestra lo que comentaba, la baja autoestima en las mujeres, o sea, como algo que nos antecede y que sabemos que hoy existe también
debido a todas estas frases, como que corres como una niña, que las mujeres son débiles, por ejemplo. Y es muy visible, por ejemplo, en el tapiz amarillo, no sé si lo cité, pero ella constantemente decía ser una malagradecida porque su esposo era muy bueno, ser una molestia, tonta, se usa esa palabra muchas veces, y todo el tiempo siente culpa por estar enferma. De verdad, esto tampoco se me hace nada ajeno a la experiencia de muchas mujeres hoy y en muchos momentos de la vida de nosotras. Me parece que algo transversal, bueno, solo acá en el tapiz amarillo, pero que habla de la experiencia de ser mujer hasta el día de hoy, es la culpa y sufrir por ponerse en primer lugar. Es decir, como en el caso de una familia, por no pensar primero en los seres queridos o en los deseos de los seres queridos, y sentirse mal por, de algún modo como egoísta, por pensar en una misma antes que en un otro. Creo que eso es muy prevalente aún, y también creo que se relaciona a que, por ejemplo, las carreras que tienen que ver con los cuidados hacia otros, siempre quienes más las estudian son mujeres. O sea, no digo que eso sea algo malo, pero hay toda ahí una cultura, una crianza que también quizá genera una especie de sobreempatía y que muchas veces también nos juegan contra, porque cuando hay sobreempatía también muchas veces no se respetan los límites personales por comprender más a la otra persona que a una misma. Otra cosa que creo que es relevante comentar de los relatos y que tiene que ver con la actualidad de algún modo es esta relación opuesta entre la culpa por ponerse en primer lugar, pero también la infelicidad por no poder hacerlo. Entonces es como una cosa muy compleja en la que creo que aún las mujeres nos podemos ver atrapadas muchas veces. En el fondo, esto no es lo que quiero hacer, sin embargo lo hago, y aún así también me siento mal porque no estoy cumpliendo con las expectativas de otras personas. Sobre esto, Kate Millett, una feminista muy importante que escribió Política Sexual en los 70, comentaba que el amor era el opio de las mujeres como la religión a las masas. Con esto me parece que quería decir que, bueno, las mujeres como que habían sido engatusadas de alguna manera por el amor, por el romanticismo, para sentirse conformes en la situación de desigualdad e inferioridad. Y no sé si esto sigue ocurriendo de esa manera tal cual, pero sí creo que de algún modo puede que tengamos esta ligazón como más fuerte con los afectos, creo yo, más difícil, una dificultad añadida de simplemente hacer lo que quieres hacer sin sentirte egoísta por ello. Creo que eso sigue siendo muy difícil, y no sé si tiene tanto que ver con cómo Kate Millett planteaba esa frase, pero sí creo que hay algo muy complejo en la historia de ser mujer en relación de lo que es ser mujer y lo que afectivamente te corresponde. Ahora, pensando en la última niebla, bueno, y sí que queda bien la frase, como el amor es el opio de las mujeres, es bien visible acá como, o sea, ni siquiera se considera como otro sentido de la vida que no sea el amor romántico y sexual, que en todo caso se entiende como una sola cosa acá. Ni siquiera se piensa en otra posibilidad, y yo no sé si es como o porque el personaje o lo que este personaje representa es una mujer que ni siquiera se lo cuestiona, o porque existe tanto temor a cuestionárselo que es más fácil pensar y decidir que ese va a ser el centro de la vida. Yo no sé si pasa por una decisión consciente o inconsciente, no lo sé, o por si pasa por algo de estar tan absorbida en la idea de que va a llegar un salvador y que se necesita de ser alguien dependiente, digamos, que también señalaba Kate Millett, que ni siquiera se logra ver más allá. Creo que esa es otra de las jaulas quizá en las que podemos atraparnos, tal vez algunas veces como mujeres, porque como nos hicieron sentir tantas veces inferiores, algunas veces seguramente nos vamos a sentir así por el hecho de ser mujeres, y es ahí cuando, si bien no queremos ser dependientes, también esta herencia de que nos contaron, qué sé yo,
la historia de la Cenicienta, Blancanieves, la Bella Durmiente, todas estas cosas, algo de eso queda. A pesar de que obviamente no estamos de acuerdo en posicionarnos en ese lugar. Llevando esto un poco también a la vida, digamos, de otras mujeres y de otras escritoras. En general, el tema del amor en la literatura, escrito por escritoras femeninas, siempre fue como un tema desde este tipo de contradicción, como un deseo, pero también rabia, pero también un lamento, un malestar por sentirse dependiente, y también escritoras feministas o que dieron esas luchas, digamos, muchas veces también lucharon en su misma vida con el patriarcado un poco que llevaban dentro. Como también, por ejemplo, en Bombal, su historia igual daba a entender que ciertamente tenía problemas con el tema de la necesidad de tener un amor, la predominancia que tenía eso en su vida. No recuerdo qué escritoras fueron las que decían que también temían enamorarse por perder su autonomía, pero sé que lo leí en más de una ocasión, que no era algo, no era un sentir aislado. Me pregunto, habiendo ya hablado de todo esto, ¿qué habría pasado con Perkins Gilman, que fue tremenda figura en el feminismo? Su vida fue increíble para lo que era esperado en una mujer de su época. ¿Qué hubiese pasado si no se hubiese podido rebelar, si no hubiese podido romper su propio muro, su propia cárcel, no solo externa, sino que también interna? ¿La habría consumido la depresión? Pienso que sí, muy probablemente. Pienso que sí, muy probablemente, y por eso creo que estas figuras, estas mujeres son una inspiración, realmente para ir más allá a veces de lo que pensamos que podemos ir. Voy a cerrar con algo que no tiene mucho que ver con todo lo que vengo comentando, pero me acuerdo que una vez me contó mi mamá que, bueno, es algo sabido en general, que ella se casó para salir de la casa y no tener que hacer cosas para otros. Y luego, cuando estuvo casada, se dio cuenta que ahora era esposa y también tenía que hacer cosas para otros. Y por primera vez pensó como, o sea, nunca voy a ser solo para mí misma. Creo que tiene mucho que ver con todo lo que he hablado en este capítulo y me impactó harto escuchar eso en ella, que tal vez son cosas que para nosotras puedan ser algo obvias hoy, pero no hace muchos años no lo eran para nada. E incluso hoy a veces igual pueden en algún momento no serlo. Creo que todo lo anterior son cosas que debemos seguir resolviendo como sociedad totalmente, pero en cuanto a estas limitaciones que a veces nos ponemos sin quererlo o que nos cuesta tanto atravesar, tenemos que seguir viendo cómo hacerlo, y nuevamente ahí creo que el arte, la literatura, la escritura son tremendas armas, digamos, como para crear quienes queremos ser. O sea, finalmente me parece que para algunas mujeres y para otros escritores también, muchas veces ha sido el lugar donde han podido encontrar la convicción de que pueden ser personas diferentes y de que pueden y es legítimo hacer su propio camino. Quiero recordar acá que los problemas como, por ejemplo, esta herida en la confianza que a veces podemos sentir como mujeres en momentos de nuestra vida, ese tipo de problemas no son solo problemas que solo se resuelven en terapia. Es muy cómodo para la sociedad o para la salud mental verlo así, sino que en general todo esto tiene que ver más con una estructura y un sistema que no ayuda a que realmente la desigualdad sea menor y el trato sea el que debe ser. Obviamente acá estoy dejando muchas cosas de lado. Otras cosas que hay que conversar y que no van para este capítulo tiene que ver con ser mujer y ser migrante, ser mujer y ser de diferentes clases sociales, ser mujer y ser una persona de la diversidad sexual,
o incluso también qué es ser mujer realmente. Con esto último quiero decir cómo entender, por ejemplo, ser mujer en las mujeres trans, su experiencia en las personas no binarias, cuando hablamos de escritura femenina, por ejemplo. ¿Quiere decir esto necesariamente que hablamos de una escritura que ha sido escrita por mujeres? Bueno, esas son preguntas que quedan en realidad para otras conversaciones, pero que, sin embargo, quería mencionarlas porque me parece que es bueno ir analizándolas, ir planteándoselas y ir mirando lo que ser mujer o lo que suponemos que es la feminidad hoy requiere que vayamos cuestionando. Espero que este capítulo les haya gustado y en el próximo voy a indagar en escritura o creación artística de personas LGBTQIA+. Y qué nos dicen esas escrituras, esas creaciones sobre las identidades del pasado y las de hoy también. Soy Fernanda Barca y esto fue El artista como medium, un camino entre la cima y el abismo, desde los estudios de la Radio Inventada en el Centro Cultural de España. Las opiniones vertidas en este capítulo son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Inventada ni el Centro Cultural de España en Santiago. El artista como medium, un camino entre la cima y el abismo, es un programa de Radio Inventada del Centro Cultural de España. Dirección general, Joaquín Jiménez Salvador. Producción, Fabián Flores Corbalán. Todos los derechos reservados.